Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar con nuestro sermón de hoy, quiero invitarlos que me acompañen a orar, a clamar al Señor por sabiduría. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ante ti, Señor, nos rendimos en adoración para tu gloria, implorándote, Padre, primeramente que nos perdones por todos nuestros pecados y que no permitas que sigamos cayendo ante la tentación. Límpianos, purifícanos y edifícanos a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra cumpla en nosotros el propósito por el cual tú la has enviado. Pero ante todo, te imploramos por sabiduría, por inteligencia, para poder comprender tu palabra y aplicarla correctamente en nuestras vidas. Que tú hoy, Señor, hables a nuestros corazones y nos perfecciones cada vez más a la imagen de Cristo. Que tú nos guíes y nos ayudes para que aceptemos tu voluntad y vivamos en obediencia a tu palabra. Háblanos, instrúyenos y corrígenos. Te lo suplicamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada estuvimos iniciando la nueva serie de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Estuvimos haciendo una introducción general con el propósito de dar a conocer la epístola. Pero ya en la mañana de hoy empezaremos a exponerla, empezaremos su exposición versículo a versículo. Y vamos a estar dando inicio con el capítulo 1, los versículos 1 y 2, donde miramos y encontramos que hay una salutación de parte del autor. También hay unos destinatarios que reciben esta epístola. Y hay algo supremamente importante que es una bendición después del saludo. Es por eso que al sermón de hoy le hemos colocado por título el saludo inicial. Y vamos a estar exponiendo en Efesios capítulo 1 versículos 1 y 2, el cual les pido busquemos en nuestras Biblias y a medida que lo vayan encontrando, por favor, si puede, colóquese en pie. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, donde el Señor dice a su pueblo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El saludo que vemos en esta epístola es un saludo muy particular, puesto que el autor lo hace mostrando primeramente su amor y ciñéndose a una manera habitual o particular de saludar en la época. De esta forma eran escritas las cartas. Pero quiero iniciar rápidamente con nuestro primer punto, al cual le he colocado por título: el autor se identifica al saludar. Y lo voy a estar exponiendo en la primera mitad del versículo 1 del capítulo 1. La parte en donde dice la epístola de Efesios, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ese saludo que vemos ahí en esta primera parte del versículo podría ser algo extraño para nosotros, pero encontramos esa presentación del autor. Es lo primero que el autor hace, presentarse él. Y esto, a diferencia de nuestras cartas actuales, en las cuales iniciamos con la ciudad,
la fecha, luego los destinatarios, y lo último que escribimos en la carta es nuestro nombre o el nombre del autor. Nuestra carta incluso constan de un saludo, de un cordial saludo, casi siempre lo escribimos así de manera literal, pero no consta de una bendición como la que hace el apóstol Pablo acá. Sin embargo, en la época en que se escribió esta epístola, se identificaba el autor inicialmente. Y esto tenía un propósito. Este propósito de identificar al autor daba a conocer el propósito de la carta y lo que realmente estaban recibiendo. De esta forma veían qué tan importante era la carta dependiendo del autor. Y como vemos este saludo, no lo hace cualquier persona a una iglesia o a cualquier iglesia. Aquí este saludo lo está haciendo aquel que plantó la iglesia de los Efesios y que plantó casi todas las iglesias del Asia Menor y que a su vez había predicado el evangelio del Señor Jesucristo a todos o a la mayoría de los que estaban presentes al momento de leer la carta. Entonces podemos ver qué tan importante ya era esta carta para los que la recibían inicialmente. Podemos ver la importancia que tenía esta carta, ya que era alguien que les había predicado el evangelio y que les había mostrado a Cristo en su predicación. Entonces, vemos que el apóstol Pablo en ese momento se identifica. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. O sea, no es cualquier Pablo, es ese que ustedes conocen como apóstol de Jesucristo. Y de aquí podemos ver que muchos hoy día se hacen llamar apóstoles y dicen ser apóstoles de Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo, siendo él verdaderamente apóstol, tuvo tanta confrontación por ese título que tuvo que demostrar que realmente era un apóstol. El apóstol Pablo le escribe en su primera epístola a los Corintios para que dejaran de dudar sobre su apostolado. Y él defiende su ministerio precisamente porque muchos dudaban, precisamente porque muchos no le creían. Sin embargo, estos a quienes él les está escribiendo sabían que sí, era un apóstol. Y el apóstol Pablo, como les decía, se defiende su apostolado en 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 16. Con esto evita las dudas que había en la iglesia de los Corintios sobre su apostolado. Dice 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 16. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Miren que él se está defendiendo. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?
¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que seguemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Amén. Aquí el apóstol Pablo está dando a conocer que realmente es un apóstol. Está demostrando que su apostolado es verdadero. Y la forma en que saluda en el versículo 1 de Efesios lleva aún más allá. Porque él no se queda solo en decir que es apóstol. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No se queda solo en que soy apóstol y ya, él no se está imponiendo como apóstol. Y esto está mostrando que lo que él está haciendo al escribir esta carta es por la voluntad de Dios. Él está dando a conocer que su manera de actuar está ceñida a la voluntad de Dios. El apóstol usa esta manera de saludar para no dejar dudas de quién está escribiendo. Para que la iglesia vea quién es el autor y la autoridad que tiene para escribirles esta epístola. Pero no se queda solo en llamarse a sí mismo apóstol de Jesucristo. En esta epístola encontramos varias formas de él mostrarse como prisionero de Cristo, como esclavo de Cristo y como siervo de Cristo. Esto podemos verlo en Efesios capítulo 3, versículo 1. Busquemos por favor Efesios 3, 1. Donde el mismo apóstol Pablo escribe, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y acá se identifica de una manera diferente, pero lleva el mismo mensaje de mostrar quién es el autor. Él dice que Cristo es su Señor. Él muestra o se identifica como prisionero de Cristo. No dice ni siquiera que está preso por culpa de Cristo o por causa de Cristo, sino que él es prisionero de Cristo. Él es esclavo del Señor, como también lo muestra y lo dice en el capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1, donde también nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Miremos, él dice que yo, como preso en el Señor, no dice como preso por el Señor, sino como preso en el Señor, como esclavo que soy de Cristo, les escribo esta carta. Y sabemos que el apóstol Pablo estaba preso en la ciudad de Roma,
como ya se dijo en el sermón pasado. Y no solo escribió esta epístola a los efesios, sino que también escribe desde esa misma cárcel la epístola a los filipenses, la epístola a los colosenses y la epístola a Filemón, en las cuales podemos ver una manera de escribir muy parecida. Encontramos un parecido literario que denota ese amor que tiene el apóstol Pablo por sus hermanos los gentiles. Porque no solo se está identificando para mostrar quién es él, sino para mostrar el amor que hay en él para con la iglesia a quien él escribe. En especial para la iglesia de Éfeso, que como leíamos en el sermón anterior, cuando hablábamos de la forma o de los años que duró el apóstol Pablo en Éfeso predicando el evangelio, ahora vemos en esta carta o en este sermón que fue dirigida a una iglesia que lo conocía y que sabía que tenía autoridad para enseñarlos. Y el apóstol Pablo les está mostrando y está diciendo precisamente quiénes son sus destinatarios. Y aunque existe aún la duda si fue a la iglesia de Éfeso que fue dirigida inicialmente esta carta, sí sabemos que los destinatarios eran los santos y fieles en Cristo Jesús. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, que es los destinatarios a quienes el autor saluda. Los destinatarios a quienes el autor saluda lo he basado en la segunda parte del versículo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En esta segunda parte nos muestra a quién está dirigiendo en la epístola. Está mostrando a quién está hablando y por qué tenía que presentarse de la manera en que se presenta. Sin embargo, aunque hay muchos eruditos que niegan que esta epístola fue escrita primeramente a la iglesia de Éfeso, y como ya lo decíamos en nuestro sermón anterior, muchos lo niegan basándose en que esta frase que dice que están en Éfeso no aparece en algunos manuscritos más antiguos. Estos manuscritos más antiguos que omiten esta frase, por nombrar algunos de los más usados, son el manuscrito sinaítico del siglo II y el manuscrito vaticano del siglo IV. En estos manuscritos muy antiguos y muy usados no aparece esa parte o esa frase que dice que están en Éfeso, dando una duda acerca de quiénes fueron los primeros receptores de la epístola. Pero a pesar de que en estos dos manuscritos y en algunos otros de esa misma época no aparece que están en Éfeso, lo que sí tienen claro y todos concluyen es que fue escrito a la región o a todas las iglesias que estaban en Asia Menor, donde la más representativa, la ciudad más grande y la iglesia más grande era la de Éfeso. Entonces, por eso, aunque no haya sido escrita inicialmente para ellos, iba a ser leída por ellos. Y más porque el autor había sido alguien representativo para ellos. Así
podemos darnos cuenta que aunque en el original no aparezca el nombre de los Efesios, y como dicen algunos, no aparecía la palabra Efesios, pero aparecía una línea para que cada iglesia en la cual se iba a leer colocara su nombre. Si era de esta manera, sin tener la iglesia a quien se dirigía, de todas formas, por estar en la región, la iglesia más grande y la principal era la iglesia de Éfeso, en esa zona de Asia Menor. Y esto lleva a que entendamos que a pesar de ser una carta que se conoce como una carta circular, porque iba a ser leída en todas las iglesias de esa región en donde las iglesias más grandes eran la de Éfeso, la de Colosa y la de la Odisea. Pero incluso al día de hoy podemos incluirnos a nosotros. No podemos quedarnos solo en que fue una carta escrita para la iglesia de Éfeso. El apóstol, a pesar de que dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, no podemos quedarnos solo ahí. Incluso, si nosotros quitamos la parte que dice que están en Éfeso, vemos a quién va dirigida la carta. La epístola va dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús. Por tanto, está dirigida a nosotros. Por tanto, es una epístola que debe tener una enseñanza para nosotros. Eso debe despertarnos las ganas de conocerla y de estudiarla. Y miren que el autor es cuidadoso. El autor, el apóstol Pablo, da una enseñanza tan clara al decir a los santos y fieles. No se queda solo en decir a los creyentes, sino que muestra que realmente son obedientes a la palabra de Dios. Muestra que son hombres y mujeres que han creído y que viven en un evangelio verdadero. Y además de eso, que en todo momento están sujetos o sometidos a Cristo. Por eso dice, en Cristo. No en cualquier otra cosa, sino en Cristo. Son propiedad de Cristo a quienes Pablo está escribiendo esta epístola. Si somos propiedad de Cristo, la está escribiendo a nosotros. Entonces, si nosotros cambiamos este nombre de Éfeso por el nombre de nuestra iglesia, no estaríamos cometiendo ningún error. Lo que sí podríamos creer es que debemos ser santos y fieles. No quedarnos solo en ser asistentes a una iglesia. No ser santos y fieles, obedientes a la palabra de Dios. Porque somos ese linaje escogido por el Señor. Esos santos que lo que significa es apartados por Dios para que lo glorifiquen. Entonces, si glorificamos a Dios en todo momento y en todo actuar, seremos santos y fieles. Mostraremos la excelencia de Dios y todas sus bondades. Por eso el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, vemos por favor, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde el apóstol Pedro nos lleva a que veamos un poco más quiénes son esos santos y fieles, de los cuales está hablando el apóstol Pablo en esta epístola. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí podemos ver
que hemos sido escogidos por Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos escoge el Señor? Dice el apóstol Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, estos destinatarios a quienes les escribe el apóstol Pablo debían entender que su vida debía estar sometida a la palabra de Dios. Debía estar en obediencia a los mandatos de Dios. Y si realmente nosotros hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, trataremos de vivir vidas santas. De esa manera, entonces sí podremos colocar nuestro nombre al final de esta epístola. De este versículo 1, perdón. Podemos entonces cambiar esas palabras del apóstol Pablo cuando dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en la Iglesia Bautista Reformada Comunidad de Gracia. Porque la carta va dirigida a nosotros. Podríamos cambiarlo sin llegar a dudar si realmente estamos siendo fieles y realmente estamos siendo santos. Ahí estaría la condición para colocar nuestro nombre como iglesia ahí. Ahí estaría la única condición. Y esto nos lleva a comprender que debemos vivir un evangelio verdadero. Que no debemos tener un cristianismo superficial. Que debemos ser verdaderos creyentes. Que viven en el evangelio día a día. De esta forma, recibiremos la bendición que está dando el apóstol Pablo en este texto de Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Porque podemos decir que somos realmente una iglesia de Cristo. Ya pasando a nuestro tercer y último punto, al cual le he colocado la bendición que acompaña el saludo, y lo he basado en el versículo 2, y los invito una vez más a buscar Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, después de saludar de esa manera tan clara y tan hermosa como saluda, ahora dirige a sus lectores una bendición doble. Una bendición doble porque empieza esta bendición con gracia y paz. Y esta es una bendición que muestra el gran amor de Pablo hacia la iglesia a quien escribe. Esta es una bendición que muestra ese gran amor que él siente por los gentiles. Adicional a esto, muestra también sus raíces judío-cristianas. Muestra también sus raíces en cuanto a su manera de saludar como conocedor del griego y conocedor de la tradición judía. Ya que la palabra gracia que se usa acá es la palabra caris. Y esta es una expresión que fue utilizada en la cultura griega para bendecir y mostrar la gracia de Dios. Pero esta manera de saludar también muestra esa esencia
de la fe cristiana. Porque el mismo apóstol Pablo llega a decirnos que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo usa mucho esta palabra gracia precisamente por su gran significado. Porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre su pueblo. Ese don de Dios inmerecido lo recibimos por gracia. Y cuando usa la palabra paz, también vemos que muestra su descendencia judía, puesto que fue tradicionalmente una manera de saludar del pueblo judío. El pueblo judío por lo general saludaba con esta palabra: paz a vosotros, paz al pueblo de Israel. Casi siempre era el saludo más repetido. Pero de igual manera se refleja esa condición que hemos recibido cuando realmente hemos nacido de Dios. Esa paz que ahora tenemos y que no es algo que se fundamente en las circunstancias. No es esa paz que está fundamentada en que no tengo sufrimiento, en que no tengo dificultades, no. Es una paz verdadera que solo nos da el Señor y que aún en medio de dificultades, de problemas, de cualquier situación, nosotros descansamos en Cristo. Esa es la paz verdadera que nos da el Señor. Y no porque lo diga yo, sino porque el mismo Señor Jesucristo lo dice en Juan capítulo 14, versículo 27. Busquémoslo por favor, quiero que entre todos lo lean al igual que yo se los leo a ustedes. Juan capítulo 14, versículo 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miren cuán hermoso es este saludo de gracia y paz, porque nos lleva a entender que está hablando de esa paz que tenemos en Cristo. Hoy tenemos paz aún en medio de las dificultades, aún en medio de las situaciones. Y esa paz la tenemos porque Dios nos las da. Hemos sido justificados, tenemos paz, no solo con nuestras situaciones, no solo con nuestros vecinos, no solo con nuestros más cercanos, sino que tenemos paz para con Dios. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 5, versículo 1, les hace ver sobre esa paz maravillosa que hemos recibido. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora podemos ver que realmente esta bendición doble es maravillosa. Este saludo que está dando el apóstol Pablo y que va acompañado de esa bendición que dice que el pueblo de Dios tiene gracia y paz en todo momento, debe hacernos sentir realmente el amor que Dios ha tenido con nosotros. Porque ahora, como hijos de Dios, tenemos paz, incluso con nuestro mismo Dios. Recordemos que antes éramos enemigos. Recordemos que antes no éramos hijos, éramos enemigos de Dios. Hoy tenemos el privilegio de ser hijos. Y como hijos debemos apresurarnos a conocer a través de la Biblia la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a ella. No quedarnos de brazos cruzados, no quedarnos solo diciendo que somos cristianos,
si no conocemos la voluntad de Dios revelada y si no vivimos de acuerdo a ella. Si realmente el Espíritu Santo nos ha transformado, debe llevarnos a anhelar conocer a Dios, a anhelar conocer el Evangelio de Cristo para vivir de acuerdo a Él. Entonces, ya para concluir este sermón, quiero recordarles, quiero que recordemos que esta epístola ha sido escrita para nosotros, para que vivamos una vida basada en el Evangelio que se ha revelado en las Escrituras. Entonces, siempre que estemos escuchando una predicación sobre esta epístola, entendamos que es para cada uno de nosotros. Por tanto, escudriñemos las Escrituras. De esta manera conoceremos cómo debe ser nuestro diario vivir, porque sólo así, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, seremos santos y fieles en Cristo. Delante de Cristo en todo momento y mostrando a Cristo en todo lugar. Es importante para nosotros como creyentes que vivamos un evangelio verdadero, que mostremos a Cristo. A todo aquel no creyente, a todo aquel que no ha sido o no ha nacido de nuevo, quiero que entiendan que solo pueden tener gracia y paz. La gracia y la paz de Dios solo la pueden tener corriendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Viniendo hoy a Cristo, confesando sus pecados. Y el Señor, que es fiel y justo, y si es tu voluntad, los perdonará y los llevará a ser hijos de Él. El Señor nos ayude a los creyentes y a los no creyentes a vivir una vida basada en el Evangelio. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y demos gracias al Señor. Amado Padre, Señor misericordioso y bueno, gracias te damos porque tú día a día nos recuerdas a través de tu palabra, Señor, que pecamos contra ti, que nos olvidamos de buscar tu enseñanza para vivir vidas basadas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser santos y fieles como tú has establecido que debemos ser. Guíanos para que a partir de hoy nuestras vidas muestren más a Cristo. Prediquemos a Cristo no solo con nuestras palabras, sino con nuestro diario vivir. Y de esta manera, todos aquellos que no te conocen puedan ver a Cristo a través de nosotros. Quieran correr a Cristo porque conocen tu verdad a través de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti, obedientes y a vivir vidas para tu gloria. Gracias, amado Dios, porque hoy tú nos exhortas y nos corriges y nos instruyes en tu palabra. Te bendecimos y te alabamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.